Un honor recibir este podio de un pastor icónico de nuestra iglesia nacional, una pastora icónica, maestra de generaciones. Y en la bitácora de mi vida recuerdo aquellos congresos de escuela bíblica que iba como delegado de la iglesia de Rafael de la Rosa. En esa casa no se dejaba de mencionar sus nombres, porque Rafael de la Rosa fue presbítero cuando Santo Domingo tenía un solo presbiterio, y en la gestión de su pastor creció tanto que se dividió la capital en dos, bajo la gestión de el reverendo Félix Hernández como superintendente de nuestro concilio. La historia del Kennedy lo recuerda, y mañana le tenemos una sorpresa. La adelanté porque yo no guardo secretos. De ese tipo no lo guardo. Otros sí, pero ese no lo guardo. Y mañana viene la iglesia del Kennedy para acá. Como dijera el pastor, dirigimos la juventud del concilio durante 6 años, 3 periodos consecutivos. En ese tiempo eran 2 años, y estuvimos desde el año 2005 al 2006 dirigiendo la juventud, y fue una escuela. Los CDC fueron una escuela, pero mi formación se la debo a la escuela bíblica. Nunca olvidaré, eso está en la bitácora de mi vida, las grandes enseñanzas que ustedes nos dieron. Usted, Carmen Núñez de Vargas, que también estaba ahí, con Bienvenida Columna, y esa ha sido mi formación. También mi pastor Rafael de la Rosa, un amigo de usted por muchos años, estudiaron en el seminario bíblico. Ese fue mi pastor, allí en Las Cañitas del ensanche para allá, y usted lo conoce porque mucho tiempo sanjuanero, mucho tiempo trabajaron juntos. O sea que hay muchas anécdotas que vinculan a sus pastores emotivamente con la impulsión de este concilio. Mucha gente marcada, mucha gente que todavía sigue siendo marcado, y la historia continúa. 44 capítulos que seguirán escribiendo una historia de oro para la gloria del Señor. Amén. Disculpen, es la primera vez que predico en esta iglesia. No me considero un predicador veterano. Tiemblo. Y esto es un reto que asumo con mucha humildad, sabiendo que ustedes están esperando muchas cosas y que se ha orado. Dios llegó primero a esta casa. No obstante la programación y todo lo que ustedes han hecho, el Señor está aquí, y Él va a hacer lo que ha determinado hacer con todos nosotros, que estamos ávidos, urgentemente necesitados de una palabra del Señor. Abra la Biblia y vamos a buscar la base textual para enmarcar esta primera entrega bajo la temática que tienen tiempo de humillación, lo que considero un mensaje atemporal, un mensaje que no pierde vigencia, porque el tema de la humillación y el tema de la humildad es un tema vinculante con la figura de Cristo. No es posible disociar de la figura de Cristo la humildad, la humillación. Eso es cónsono con Él, consustancial con lo que Él hizo por cada uno de nosotros, y sigue siendo nuestro modelo atemporal de vida. Evangelio según San Mateo, capítulo 20.
específicamente versículo 20 en adelante del capítulo 20. Y con amén me dice que ya todos lo tienen. Estamos leyendo bajo la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo: ¿qué quieres? Ella le dijo: ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo: ¿no sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron: podemos. Vamos a la parte en fin, el 25. Entonces Jesús llamándolos dijo: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ella potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Estamos ávidos de una palabra tuya, Señor. La agitación y los vaivenes de la vida, los avatares de la vida, las luchas internas de las familias, de la iglesia, de la sociedad, como fuerzas vivas, nos desgastan en el camino. Por en ti tenemos la fuente inagotable, y todo el que va a ti será saciado. Háblanos una vez más para tu gloria y tu honra. Levanta manos caídas y activa rodillas paralizadas. Devuelve el denuedo, el gozo de la salvación. Y que tu poder sea notorio en medio nuestro, en el marco de este 44 aniversario, de esta emblemática y pujante iglesia, Templo el Calvario de las Asambleas de Dios. Háblanos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Se pueden sentar, por favor? Es innegable, haciendo un recuento a grosso modo, que el tema de la humillación es un tema recurrente en las Sagradas Escrituras. Toda vez que desde la caída y a partir de ahí, pasando por la dispensación del gobierno humano, el hombre ejerce el poder en dimensiones peligrosas. Porque de la única manera que se ejerce el poder con humildad es desde el punto de vista de Cristo, únicamente. Analizando eso y viendo las dimensiones del poder que se han dado en el discurrir de la historia, el filósofo británico Bertrand Russell define el poder en tres ámbitos fundamentales. Número uno, poder sobre los seres humanos. Y como el hombre es su agente moral, el poder es más complejo por los ribetes de moralidad que el hombre debe ejercer en el poder, o para bien o para mal. El otro ámbito de ese poder es sobre materia inerte, materia que no tiene vida. El hombre ha construido ciudades cosmopolitas, grandes estructuras, mega estructuras, y después de la revolución industrial, esto sigue avanzando vertiginosamente, evolucionando hacia adelante en áreas, pero en otras involucionando hacia atrás. El otro poder es sobre formas no humanas de vida. Pero según el filósofo británico Bertrand Russell,
dice que el poder más complejo y más propenso a corrupción y a degenerar negativamente en secuelas destructivas, no solamente en la sociedad, en el ámbito político y económico, la iglesia no escapa de eso. Analizando esto desde el punto de vista del judaísmo antiguo, también el judaísmo antiguo veía el pecado de Adán como un pecado de poder y un pecado de codicia. Jesús lo analizó también de la misma manera. Dado que el poder demanda agentes que sepan usarlo, pero también deben saber de dónde viene el poder y para quiénes son destinatarios ese poder. Enmarcando este tema en la humillación, podemos ver el pensamiento de Cristo en este pasaje, que no va a tener una significación y un entendimiento pleno si dentro del contexto mayor o el contexto vital no estudiamos y analizamos el capítulo 19. Porque para entender el 20 hay que entender el 19. Primero Cristo se encuentra con el joven rico, el joven prácticamente impoluto, circunspecto a la Torá, que guardaba aparentemente la ley, y le dice: maestro bueno. Y Jesús le dice: bueno solamente Dios. Y ahí viene el diálogo cuando Jesús le pregunta por los mandamientos de la segunda tabla: honra a tu padre y a tu madre, levanta falso testimonio contra tu prójimo. Como ustedes pueden ver, las preguntas eran atinentes a la segunda tabla. No le hace pregunta de la primera tabla porque el error de él estaba en la primera tabla. Lo que él no guardaba estaba en la primera. Fue capaz de canalizar el poder de su riqueza y de su fama en entender la dimensión propuesta por el reino de Dios. Y tanto el reino de Dios como el reino del mundo chocan en intereses diametralmente opuestos. El joven se fue porque no fue capaz de reconocer que sobre toda dimensión de poder y de su dinero, Dios debía estar primero. El joven fue incapaz de reconocer al pobre como prójimo suyo. Y falla la salmodia y a los mismos cánticos que cantaba en las festividades pascuales del Pesat, el Jalel, cuando dice que Jehová levanta del polvo al pobre, al menesteroso levanta del muladar y lo hace sentar con los príncipes de su pueblo. Porque aquí todo es al revés. Los últimos serán los primeros. El capítulo 19 provee el contexto vital para entender el marco del 20. El pago a la hora, a los que llegaron a la hora 1/10, se le da el mismo pago que los que llegaron temprano. Porque aquí la gracia desborda todo. La gracia de Dios. La gracia de Dios, por lo cual damos gracias. Por la gracia de Dios damos gracias. Reconoce Jesús que su reino no consiste en los parámetros como el mundo ejerce el poder. ¿Por qué quiero enfatizar en esta primera entrega de tiempos de humillación el poder? Porque pienso que los juegos de poder están haciendo mucho daño en este tiempo.
El poder que viene de Dios crea, construye, restaura. El poder que viene de Dios restaura relaciones matrimoniales. El poder que viene de Dios levanta al caído. El poder que viene de Dios reconoce al humilde, al pobre, como si fuera rico. Porque es un poder que prefiere al otro por encima de los intereses personales. Ese es el poder que salva, el poder que construye. Ese es el poder de Cristo, el poder que libera. Ese es el poder. Como decía el doctor W. Tozer, hijos de la máquina deben entender que no hay un poder separado de Dios. El poder fluye y viene de Dios. No hay un concepto dualista del poder, como enfatizaron los que fundaron en base primigenia el zoroastrismo. En el universo hay un solo poder. El poder de Dios que lo controla todo, que lo gobierna todo y que todo está sometido al poder de Dios. No hay dos poderes, no hay una concesión dual del poder. Y recuerda, Job le pidió permiso a Jehová, el Satán le pidió permiso a Jehová para ponerle la mano a Job. Porque no hace lo que quiere, no puede hacer lo que quiere. Dios gobierna, Dios dirige su iglesia. Hoy nos enfrentamos, y dice aquí que fue Salomé, una de las Marías, que llevó las pretensiones. El capítulo 10 de San Marcos provee otro contexto, y no dice que fue la Salomé, sino que fueron Santiago y Juan. Pero como el libro de Mateo fue escrito 25 años después de Marcos, el halo de santidad lo quería mantener con estos dos discípulos. Lo cierto es que en la sinopsis vemos una culpabilidad compartida tanto de la madre como los hijos, porque todo se habla en casa. Y ellos estaban de acuerdo todos. Vamos a dividirnos el pastel, vamos a dividirnos esto, tú una parte y yo la otra. La cosa de la iglesia no es un feudo particular de nadie. La iglesia no es propiedad privada de nadie. La iglesia le pertenece a Cristo, a Cristo. El dilema que presenta la dimensión del dinero, la dimensión del poder y de la posición, es algo que la iglesia incipiente del primer siglo tuvo que luchar. La iglesia en pañales que recibió bajo sanidad el dunamis del Espíritu Santo. Hoy el Espíritu Santo se quiere mover. Hoy quiere hacer lo que Él sabe hacer cuando la iglesia está unida. La iglesia se debate en el dilema, el mismo dilema, Pastor Félix, que el primer siglo. ¿Qué vamos a hacer con el poder? Cada uno de ustedes detenta poder, tiene influencia. El que enseña en escuela bíblica tiene poder. Tiene influencia. El pastor tiene influencia. El misionero tiene influencia. Los que son gerentes de entidades privadas y públicas tienen poder. Por el poder hay que ejercerlo bien. Y es lo que Jesús le está explicando a los discípulos. Hay gente que quiere poder, pero no quiere sacrificio. La marca del discipulado que viene con el sacrificio. Quieren el palacio de rey, pero no quieren los 40 años en Madián cogiendo el candente sol del desierto. Es necesario que esta iglesia, que vuelvo y repito, esté en los mismos embastes de la lucha, más atomizada, más fuerte, sepa usar lo que el Señor le ha dado en la mano.
El poder no es para un dominio salvaje. El poder es para servir. En cualquiera de las dimensiones donde lo ejerza, el poder es para servir. Y el que quiera ser mayor entre nosotros debe ser más pequeño y el servidor de todos. La iglesia del primer siglo demostró una preocupación palpable del manejo del poder. Se debatía en un contexto donde había dimensiones de poder. Roma por un lado, Grecia por otro lado, las luchas del judaísmo por el otro lado, y una iglesia gentil que buscaba su propia identidad en un contexto desfavorable. Una iglesia carismática bajo la sencillez del compartir el pan juntos, y hubo gente que se le olvidó partir el pan y compartirlo. La iglesia del Calvario nació como muchas de las iglesias en el polígono central y en otros lugares, en una casa de oración. Con una hermana que cantaba los coros. El pastor repartía las enseñanzas y de una casita pasaron a una casota, desafiando la urbe, desafiando los poderes enquistados del polígono central y de los poderosos que querían que esta obra no se hiciera en este lugar. Vecinos que encarnizados se levantaron enconados para tratar de impedir que esta iglesia se levantara, con el pretexto que era una urbe, una zona cosmopolita, comercial, que una iglesia no cabía en ese lugar. Por dimensiones de poder, el poder de Dios puede más que el poder del diablo. Aquí está el Calvario, levantándose, peleando, entendiendo la misión y el poder delegado para servir a los demás. La oración del Padre Nuestro, la parte en fin, tuyo es el poder y la gloria y la honra. No aparece ni consta en los manuscritos más antiguos. Fue una tentativa tardía de la iglesia precisamente para evitar lo que se venía. Porque en el periodo constantiniano apareció el fantasma que la iglesia no quería ver. La iglesia de hoy debe entender que el poder se ejerce desde la humildad. El cargo no es un pretexto para avasallar a nadie. No importa el título, no importa el poder que detente la persona, no importa la jerarquía que tenga, debe estar listo para amarrarle los cordones a quien sea. Debe estar listo para lavarle los pies a los hermanos. Debe estar listo para servir a los demás. La verdadera grandeza no viene del dominio. La verdadera grandeza viene del servicio. El cántico apostólico, uno de los salpes del Nuevo Testamento, llamando a la iglesia de Filipos bajo arresto domiciliario. Y como una gente presa puede animar a otros. Esa es la paradoja de la vida del cristiano. Nos dan duro, pero más olor grato soltamos como el sándalo. A medida que más te dan, más olor grato de alabanza sale de tu boca. Haya pues este sentir que hubo también en Cristo, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios. En Juan 10 está una evidencia, y en Juan capítulo 17 una evidencia de la preexistencia de Cristo. No es hijo de Dios por encarnarse, era hijo de Dios antes de encarnarse.
Él no tiene edad ni fecha de caducidad. No se pone viejo. Su entendimiento no hay quien lo alcance. Él murió por nosotros, nos dio vida. Quiso hacerlo por un acto supremo de amor, no de soberanía, sino de amor. Como dijo Agustín de Hipona, no de soberanía, no, por amor. Como dijo Pablo, por el puro afecto de su amor nos dio vida a todos nosotros. Nos ha inspirado a todos nosotros para seguir adelante. No habrá exaltación. Y miren, y luego cuando pasó la muerte de Cristo y todo lo demás, Santiago se convirtió en el primer mártir. O sea, el primer de los 12 que murió fue Santiago. De los 12, porque ya el primer mártir fue Esteban. Pero Santiago fue el primer discípulo mártir de los 12. Y Juan no lo mató nadie. Vivieron en carne viva lo que era el sacrificio. Murió tranquilo en su casa en Éfeso, porque Jesús dijo: no, a este yo lo aparto. Y es verdad, nadie lo mató. Domiciano hirvió una olla de aceite y no lo pudo matar. Desaparezcame ese hombre, destiérrenlo, porque nadie lo pudo matar. Porque la palabra que Dios te da, la palabra que Dios ha dado a tu vida, se va a cumplir en tu vida. Nadie va a detener esa palabra que Dios ha establecido en tu vida. Hoy se levanta una generación que mira a Cristo, que rever el perfil biográfico de Cristo expresado en la palabra. Hoy más que nunca, donde la figura de Cristo está siendo vilipendiada y atacada. Nos han reducido, nos quieren reducir a Cristo a un Cristo histórico. Cristo no solamente es un Cristo histórico, Cristo hace historia. Te veo sentado en esta iglesia. Veo historias sentadas en esta iglesia que Cristo ha provocado. Cristo no es una ficción, Cristo no es una utopía, Cristo no es cuento de hadas, Cristo es verdad. Lo sientes en ti. Él habla contigo. Siente la presencia de Él cuando le alabas. Porque Cristo no es ficción, Cristo es realidad. Ningún Cristo ahistórico, docético y antimaterial es el Cristo que predicamos. Cristo vino, murió y ha dado vida y ha prometido que regresará por cada uno de nosotros. Vayamos a la verdadera humildad, a la verdadera humillación y miremos a Cristo. Ejerzamos el poder de manera correcta, sirviendo a los demás. Busquemos el bien de los demás. Brinde un abrazo. Usted no sabe lo curativo que es un abrazo a un alma de herida. Lo que cura un abrazo a un alma herida. La empatía, el poder de la empatía a una persona. Jesús sabía eso y nos dejó ese legado en la palabra. Es tiempo de celebrar 44 años. De ver en retrospectiva que en cada estación, que en cada tramo, que en cada recodo, Dios ha estado con nosotros. No va a dejar de estar con nosotros. A todo el entramado del Calvario, ministerialmente, desde la persona que es conserje, hasta los diáconos, hasta los pastorados asociados de esta iglesia. Y lo dejo ahí porque mañana voy a predicar ese mensaje. Viene la voz de la tórtola, porque la primavera llegó. Y lo voy a dejar ahí porque es el mensaje que voy a predicar mañana. El invierno se fue, la primavera llegó. Ponte de pie en esta hora. Yo quiero que los muchachos de adoración pasen, agárrate de la mano del que te queda al lado.